Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Araucanía Decide en su quinto capítulo junto a Germán Campos, destacado académico de la Universidad Católica de Temuco y además director del Centro de Políticas Públicas. Germán, ¿cómo estás? Catalina, muy bien. Muchas gracias por acompañarme también el día de hoy en este quinto capítulo entonces de Araucanía Decide, en un programa que hemos realizado en el canal de televisión de la Universidad Católica de Temuco para llevarles hasta sus pantallas diferentes propuestas, diferentes visiones también en torno a lo que proponen los candidatos tanto a la Cámara Baja como también al Senado. Y en este caso nos acompaña el candidato Henry Leal del partido Unión Demócrata Independiente y también Cristian Epuin del partido Radical. Dos candidatos, dos visiones para la Araucanía. Para aquello vamos a comenzar, candidatos, describiéndolos, presentándolos, ¿cierto?, de manera muy breve para que la gente pueda también conocer quiénes son ustedes, a qué se han dedicado y también finalmente por qué están postulando actualmente al Senado. Así es, Catalina, y bueno, vamos a empezar la presentación con Cristian Epuy Brevis. Nació en Curarrehue, es ingeniero, agrónomo de profesión y cuenta con un magíster en alta dirección pública. Está casado y es padre de 2 hijos y dentro de su trayectoria se encuentra el paso por la Unidad de Desarrollo Económico Local, la Dirección de Desarrollo Comunitario y la Administración Municipal. Hasta hace poco se desempeñaba como director regional de Cercotec y hoy es candidato al Senado por el Partido Radical. Henry Leal Bizama nació en Carahue, es abogado de la Universidad Austral de Chile, especializado en Derecho Administrativo, padre de 5 hijos. Cuenta con un magíster en Economía y un magíster en Gestión Regional. Entre 2018 y 2021 se desempeñó como seremi de Obras Públicas y también fue consejero regional. Actualmente es diputado por el Distrito 23 y candidato al Senado por el partido Unión Demócrata Independiente. Bienvenidos ambos candidatos. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos. Vamos a abordar, tal como lo hemos hecho frecuentemente con varios candidatos y candidatas, diferentes temas, y en este primer bloque vamos a comenzar justamente con la salud y la descentralización. Cada candidato va a contar con 1 minuto 30 para su respuesta, para cada pregunta que le realicemos tanto yo como Germán, y en caso de ser interpelado o bien querer responder a la respuesta del otro candidato, va a contar con 30 segundos. Comenzaremos con salud, desafíos, brechas y también oportunidades. Así es, candidatos, y vamos a empezar con un primer contexto en materia de salud. Y bueno, la región, como ustedes bien saben, mantiene brechas importantes en atención primaria, lista de esperas y deficiencia en los especialistas. Y esto se traduce incluso más cercano entre el 2023 y 2024, cuando se elevan las tasas relacionadas con salud mental, telemedicina, retrasos en cirugías. Entonces, el desafío es bien complejo, porque superar estas brechas requiere fortalecer la red primaria, incentivar que los especialistas vengan a la región y que haya una mejor coordinación entre el servicio de salud y los municipios. Candidato Henry, ¿qué paquete legislativo propondría usted para reducir estas listas de espera en el corto y mediano plazo para nuestra región? Mire, como diputado interpelé a la ministra de Salud en el Congreso. Promoví una comisión investigadora, reuní las firmas y descubrimos la corrupción que había en los servicios de salud, donde se saltaban las filas literalmente, se privilegiaba a los funcionarios y a los parientes y no hacían las filas mientras chilenos mueren esperando una lista de espera. La lista de esperas vergonzosa que tenemos hoy día en Chile, incluso listas de esperas en cáncer, donde el cáncer no espera. Listas de espera GES, que están garantizadas por ley, donde no debería haber lista de espera, o sea, se está incumpliendo la ley. Nosotros estamos proponiendo derechamente que el próximo gobierno, porque esto lo tiene que ser el próximo gobierno, el gobierno actual fracasó rotundamente en el manejo de la lista de espera, y hay que decirlo porque tenemos hoy día 3 millones de listas de espera, la Araucanía cerca de 300.000 personas en lista de espera. El próximo gobierno va a tener que abordar con una emergencia sanitaria. Nosotros proponemos al menos que tenemos que terminar la lista de espera GES y en cáncer el primer año de gobierno. Y tenemos que tratarlo como una emergencia, tal como se hizo en la pandemia, integración del sistema público y privado. Y cueste lo que cueste, los enfermos de cáncer no pueden estar en lista de espera, se tiene que resolver en los primeros meses de gobierno, y eso que estamos proponiendo. Un decreto de emergencia sanitaria de parte del presidente de la República para que tengamos la posibilidad de saltar los procedimientos administrativos
y tengamos recursos adicionales rápidos para enfrentar esta crisis. No podemos seguir aumentando esta lista de espera, como digo, que son vergonzosas. La Araucanía es la segunda región con más lista de espera. Luego de Santiago, 300.000 chilenos. Prácticamente 1 de cada 3 habitantes de esta región esperan ser atendidos por un especialista. Y creo que no solamente son recursos, esto es gestión. Directores de hospitales y servicios que lleguen los mejores, los más capacitados, y eso no requiere ley, requiere gestión, y estoy convencido que el próximo gobierno lo va a hacer en esa materia. Muchas gracias, candidato de Puin, su turno. Para hacer un contexto, 25.000 cirugías pendientes, pero también quiero decirles que hace días atrás el gobierno regional dispuso 5.300 millones de pesos para cubrir esas cirugías como una forma de emergencia. Pero eso es algo temporal. Yo creo que hay que ejercer el poder político en los ministerios para resolver 3 cosas. Miren, salud. Existe los NSP muy elevados sobre las clínicas, existe el bloqueo de agenda de los especialistas, el corazón de salud son los especialistas. Cuando se bloquea la agenda, quiero decirle que se bloquea todo el resto del sistema y por lo tanto ahí se pierde mucha plata. Y por otro lado, hay que solucionar el tema de los pacientes sociosanitarios. Por eso, un ejemplo bueno es el Servicio de Salud Araucanía Sur, que va a disponer de camas para pacientes sociosanitarios en el hospital de Carahue, en el Hospital Viejo. Eso hay que replicarlo al resto del país. Hay que replicar lo que hizo el GORE, pero también hay que exigir gestión. Yo lo que quiero hacer es que los servicios de salud y los hospitales autogestionados empiecen a hacer autogestión real. Controlando esas 3 cosas, yo creo que nos va a sobrar plata en salud. Y ahí podremos destinar plata, por supuesto, para la salud mental, que tenemos una deficiencia gigantesca. Hay que saber que nuestro país necesita más plata. Y por lo tanto, cuando uno dice y opina que puedo yo destinar más recursos, la verdad no va a ser así. No va a ser así, porque todos los candidatos están diciendo que quieren hasta recortes fiscales. Entonces, hay que hacer gestión interna. Primero ordenar la casa, luego saber si nos falta plata o no. ¿Qué le parece lo que señalaba el candidato Leal de que el gobierno fracasó en materia de salud en específico en reducir listas de espera? ¿Lo comparte o no? Mire, el gobierno que hubiese estado en este tiempo le iba a ser difícil. ¿Por qué? Porque veníamos de una crisis sanitaria mundial y nuestro país, al igual que otros países, tenían un problema de muchas licencias médicas y por lo tanto el sistema estaba desfinanciado. Hay que saber que hoy día, por ejemplo, cuando alguien va a una clínica, tiene que pagar en forma directa y la ISAPRE le reembolsa. Entonces, todo eso le genera una crisis. Muchas personas se fueron a FONASA. Hay que saber que cerca del 15 o el 20% se fue a FONASA, por eso nuestros hospitales están colapsados. En nuestra región de la Araucanía, de hecho, el 17% de las personas se atendían en las clínicas, hoy día se atiende, creo, el 13%, entonces empiezan a colapsar el sistema. Yo creo que hay que hacer gobernanza en salud, pero trabajar en forma interna. Creo que cualquier gobierno que hubiese estado hubiese tenido los mismos problemas y estos problemas se vivieron en el gobierno anterior, ¿eh? Así que no es un tema de este gobierno. Así que yo creo que se agravó, por supuesto, con la pandemia, sin lugar a dudas. Perfecto. Una consulta para ambos candidatos. Entonces, para mayor claridad también de nuestra audiencia, entonces se requiere más intervención del Estado para solucionar esto o más intervención de los privados. Yo creo que tiene que haber, como dije, un decreto de emergencia sanitaria. Eso permite que el gobierno se salte procedimientos administrativos y rápido. Esto no lo resuelve el Estado solo. Tiene que haber integración del sistema público y privado. Se hizo en pandemia. El gobierno del presidente Piñera lo hizo muy bien. Y los chilenos saben cómo manejamos la pandemia. Fuimos un país que fuimos símbolo de ejemplo en el mundo. Cómo nos anticipamos las vacunas, no nos faltó jamás una cama, un respirador. Manejamos la pandemia muy bien. Yo fui parte del gobierno del presidente Piñera. Y esto de acá es gestión. No todo es recurso. Es mala gestión. Porque, por ejemplo, si en una clínica privada en una mañana, por una misma enfermedad o una misma patología, se operan 4 personas, ¿por qué en el sistema público se operan 2? Ya que me responda eso. Entonces, eso es falta de gestión y falta de control. ¿Por qué? En una clínica privada, una persona se interviene, hay una cirugía, a los 5 minutos está listo el pabellón, el otro paciente. El sistema público opera a una persona, pasan 30 minutos, se van a tomar un cafecito, vuelven. Eso es falta de productividad. Ahí se requiere control, porque si las clínicas privadas pueden ser mucho más productivas,
¿Por qué no lo ve el sistema público? Y eso no son recursos, eso es gestión. Y entonces yo digo que en salud tienen que llegar los mejores. Y no solamente médicos, porque entre los médicos muchas veces hay cierta mirada ancha. Tienen que llegar personas de otras profesiones, ingenieros, comerciales, personas, los mejores gerentes de empresas privadas tienen que llegar a los hospitales para que mejoremos la capacidad de gestión. Y estoy convencido que con buena gestión vamos a rebajar mucho la lista de espera y tendremos una mayor productividad en salud. Y Pero eso, retomando esa, antes de que se nos acabe el Sí. tiempo, pero una vez más, entonces, ok, no es más intervención, más gestión privada o más gestión del Estado, para cerrar. integración del sistema público y privado. Integración del sistema público. Clínicas funcionando juntos, hospitales de las Fuerzas Armadas, todo lo que se requiera para enfrentar primero listas de espera oncológicas y listas de espera GES, donde hay un incumplimiento grave de la ley. Y ojo, esto se va a empezar a judicializar, tal como pasó en su momento con la ISAPRE. Porque el GES, ¿qué es lo que te dice? Para que la gente que nos está viendo, si en 30 días el Estado no te brinda atención, el Estado está obligado a comprar la prestación donde un privado. 30 días. Está garantizado en la ley y no se está haciendo. Y no se hizo en los primeros 2 años de gobierno por un tema ideológico, porque este gobierno no quería ir a comprar la prestación a las clínicas privadas, pues. Entonces perdieron 1 año y medio, después se dieron cuenta que se le estaban aumentando la lista de espera y recién al tercer año se empezó a comprar prestaciones a los privados. Porque este gobierno, digámoslo, derechamente el presidente Boris, no cree en los privados, pues. Quiere que el Estado maneja todo. Y ese fue un profundo error que yo creo que tenemos que revertir. La salud da lo mismo. La persona quiere atenderse y mejorarse. Si es la clínica privada o el público, da lo mismo. Lo que sea más rápido para los chilenos. ¿Candidato? Mire, Más intervención del Estado, más intervención el Estado tiene que ser eficiente. En este proceso, nosotros hay que saber que tenemos un promedio de gasto similar a la OCDE, pero sí han avanzado. El año pasado, los NSP eran el 18% y lo están bajando al 14%. Eso es súper importante. Las clínicas tienen aproximadamente el 12%. Quiero decirles que cuando nosotros no llega un paciente, por supuesto queda el sistema paralizado. Y por eso la contactabilidad de los pacientes debe ser importante. Lo otro que les dije, que cuando un especialista, que es el corazón de salud, bloquea la agenda, queda todo un sistema paralizado. Eso no pasa en la clínica, por supuesto, porque es un negocio privado, pero pasa en el Estado. ¿Y por qué pasa en el Estado? Porque muchas veces hay conflicto de interés incluso. Hay que saber que el mismo hospital de Pucón, en pandemia, es de privado. Bueno, ¿saben a qué hospital se le contrató más camas? Al hospital de Pucón. Entonces, por eso a veces la desconfianza desde algunas personas del Estado hacia los privados, porque los conflictos de intereses llueven, y eso es lo que hay que levantar muchas veces, el mantelito, y ver la basura que está bajo ese mantel. Por eso yo creo que el Estado tiene que ser mucho más eficiente en este proceso de salud. Si la salud nos duele a todos tenemos adultos mayores, nosotros mismos vivimos problemas de salud y necesitamos que el Estado funcione como corresponde, porque se gasta la plata suficiente en el Estado para tener un buen sistema de salud. Pero fallamos básicamente en las 3 cosas que yo dije y por lo tanto esas tenemos que corregirlas, y de esa forma nosotros vamos a tener un buen sistema de salud. Por supuesto, hay que hacer un sistema integrado, hay que saber que la salud primaria muchas veces tiene un sistema distinto de agendamiento que la salud secundaria o la salud hospitalaria, y por lo tanto tiene que estar integrado, tiene que vincularse para que el paciente tenga tranquilidad, que si yo voy al consultorio, el hospital también sabe lo que está sucediendo. ¿Cuál es su percepción del sistema de salud público? Mire, yo tengo una percepción, yo creo que el sistema de salud público, en su gran mayoría, hay gente tremendamente esforzada, muy trabajólica. La he visto, he visitado estos días atrás el hospital Enríquez Aravena, cómo esa gente trabaja, se esfuerza muchísimo para sacar adelante. ¿Pero la atención a los usuarios? Es buena, he tenido muy buena recepción. Sí, ¿dónde fracasa el sistema? Porque hay mucho bloqueo de especialistas. Ese es el drama. Porque cuando un especialista, si está contratado por 32 horas y tiene que atender a 60 pacientes a la semana y te atiende a 20, o sea, quedan 40 pacientes que se transforman en lista de espera. Ese es el problema. En términos simples, preguntarle a ambos en torno a estas listas de espera. ¿Consideran que han disminuido, aunque sea un poco, o las ven de igual forma, candidato Leal? No, sí. En este gobierno han aumentado exponencialmente la lista de espera, como nunca antes en la historia de Chile. Y eso es un dato objetivo que lo reconoció la ministra en la comisión investigadora,
Recuerden que a consecuencia de eso, el director de acá de la región fue removido de su cargo, el señor Yáñez, ¿ya? Esa comisión que yo promoví, y me siento contento de lo promovido, junté la firma, sesionamos acá en Temuco también, se estableció responsabilidades administrativas, grave negligencia en la gestión, listas paralelas, mire, el tema de los pabellones, solo un 46% de los pabellones funcionan. ¿Y qué pasa con el otro 50 y tanto? Entonces, y no solamente es falta de especialistas, sino es falta de control, es falta de gestión. ¿Y sabes lo que pasa? Como nos faltan especialistas, los médicos llegan al sistema público, no los controlan, porque si los controlan mucho, ¿sabe qué le dicen? ¿Sabe que hasta aquí llegamos yo me voy? Y se va a la clínica privada porque tiene pega al día siguiente. Entonces, hay manga ancha, hay un abuso un poco del sistema. Y eso es falta de control. Pero en segundo lugar, lo que yo creo que, porque al final, es decir, que uno propone para adelante. ¿Cómo mejoramos este tema? No hay una bala de plata. El que cree que lo va a resolver todo está profundamente equivocado. No hay una bala de plata. Pero sí se requieren más especialistas, urgentemente formar más especialistas y más rápido. Se demora mucho en Chile en formar especialistas. Tenemos que abrir la posibilidad que médicos de países extranjeros también puedan certificarse como especialistas en Chile. Yo creo que no. Muchas veces hay un bloqueo del colegio médico, no le gusta mucho esta idea. Pero si hay un médico venezolano que trabajó durante años y que cumple los requisitos, ¿por qué no lo podemos certificar en Chile? ¿Me entiende? Podemos hacerlo perfectamente porque queremos mejorar la salud. Y eso hay que tener disponibilidad y buena voluntad para avanzar en esa materia. Candidato, Pero también lo último es recursos, si se requieren más recursos. Muchas gracias. En términos muy simples, a su juicio, ¿las listas de espera se han mantenido, han aumentado o han disminuido? Han aumentado las listas de espera. También sé, y lo he repetido, que es un problema de gestión, pero yo no creo que sea un problema de plata. Es un problema de gestión porque, mire, le voy a contar algo más personal. Fui a colocar un sistema de contactabilidad en el consultorio Miraflores, cuando tenía las especialidades, y disminuimos la lista de espera, o se solucionó la lista de espera en algunas prestaciones desde 1 año a 3 meses. Entonces, tengo claro que si usted combate el bloqueo de agenda de los especialistas y combate los NSP, que son las personas que no se presentan porque el sistema de contactabilidad es malo, porque cuando a un paciente le llaman de un hospital y ese paciente no puede asistir, no tiene cómo devolverle el llamado. No es como en la clínica, que le repiten el llamado hasta que obligadamente tiene que ir. Entonces en el sistema público no es así. Por eso hay que hacer temas de gestión, porque eso va a permitir mayor productividad. Y por lo tanto la lista de espera va a ir acortándose completamente. Sí, pero pero ¿sabes lo que pasa, Cristian? Es que el presidente Boric, en su programa de gobierno, que lo verifiqué, prometió que en su gobierno se iba a reducir a 200 días máximo en la espera. 200 días. Y ya estamos en promedio de 300, 320. Entonces, una promesa que la hizo en su programa de gobierno que no fue capaz de cumplirla. Y los gobiernos tienen que responder a la ciudadanía cuando fracasan. Y por eso yo he dicho responsablemente que el gobierno del presidente Boric fracasó en lista de espera en Chile, pero especialmente en la Araucanía, porque él prometió 200 días. Por eso es tan importante que los candidatos actuales no sean populistas, que comprometan lo que se puede cumplir. Pero cuando un presidente dice 200 días, y estamos en 320 promedio, 312 días específicamente, es porque hay un incumplimiento grave, y por eso el presidente Boric tiene un rechazo tan grande en esta región. Yo creo que en la Araucanía el presidente Boric tiene un 70% de rechazo. Eso no se... en Chile es como el 60%. Y yo creo que eso es por las expectativas que se generaron en los jóvenes, en educación, que luego vamos a hablar, en salud y también en delincuencia, que hoy día está pasando la cuenta. Ya, solamente para cerrar entonces el punto de salud y seguir avanzando a otros temas, usted lo cataloga como un fracaso. Candidato Puin, ¿usted comparte o ahí tiene alguna diferencia con el candidato Real de que es un fracaso? No es un fracaso total. De hecho, se ha disminuido los NSP y eso es importante. Se están trabajando para colocar los hospitales antiguos con camas sociosanitarias, eso es importante. Lo que sí tenemos que ver cuánto se bloquean la agenda de los especialistas. Ahí sí no han dado ninguna cifra y por lo tanto podría transformarse en un fracaso. También concuerdo que la fiscalización que han hecho los diputados, eso permite, hay remociones de director y por lo tanto el Estado ha tenido que reaccionar o el gobierno ha tenido que reaccionar a los malos números, a los números rojos.
Pero también hay que ser coherente y efectivamente responsable con lo que los gobiernos o los candidatos y candidatas hoy día prometan, porque también hay que saber que muchas veces decretar emergencia, eso significa que una emergencia sanitaria, y por lo tanto hay que justificarla. Por eso yo creo, y a esa emergencia hay que colocarle plata además. Por lo tanto, hay que ver cómo vienen los presupuestos, porque si no también se va a transformar en una idea incompleta o no se va a poder cumplir. Y por eso yo creo que hay que hacer gestión urgente. Y para eso los senadores tienen la obligación de hacer el control político para que los gobiernos, el que esté el próximo año, haga la pega que tiene que hacer. Perfecto, gracias a ambos candidatos. Pasamos al segundo tema que ya se lo habíamos adelantado, corresponde justamente a la descentralización, algo de lo que se habla muchísimo, pero quizás poco o mucho se ha hecho, de eso nos responderán ustedes. ¿Cómo se logra finalmente avanzar en este proceso de transferir poder de decisión, autoridad y responsabilidades? Se lo consultaremos después de este contexto que les entregará Germán. Así es, y esta pregunta va orientada primero al candidato de Puin. Entre 2023 y 2024, la Biblioteca del Congreso estableció que hay un avance, pero limitado, en materia de transferencias de competencias a los gobiernos regionales y municipales, pero mucho más énfasis en los gobiernos regionales. Especialistas, partes políticas y académicas coinciden en que las regiones demandan más autonomía fiscal, técnica y política. En ese sentido, ¿qué competencias, candidato, y recursos considera usted que deberían transferirse con mayor prioridad para la región de la Araucanía? Mire, yo creo que el Estado debe modernizarse, pero por completo. Tiene que tener instrumentos de gestión que los ciudadanos se den cuenta lo que sus instituciones hacen. Y para eso hay normas internacionales que se pueden acoger, se pueden hacer. También los gobiernos regionales hay que saber que en varias regiones, pero en específica en la nuestra, ha tenido una mala instalación. Ha tenido una mala instalación donde nosotros hoy día tenemos casos emblemáticos y en especial en nuestra Araucanía, donde hay hasta un diputado privado de libertad. Por lo tanto, los gobiernos regionales creo que han sido muy laxos, muy flexibles en una serie de procesos y tenemos que corregirlo. Yo espero que la justicia haga justicia, en especial en nuestra región de la Araucanía, porque somos candidatos de acá, esperamos ser senadores y representar a nuestra región. Por otro lado, creo yo que los instrumentos de gestión tienen que traspasarse también al municipio. Hay que saber que en algún minuto tuvimos nosotros ventanilla única. Hay instituciones del Estado en este minuto que tienen ISO 9001-2015. Entonces también ese buen ejemplo tenemos que traspasarlo a los gobiernos regionales y al resto de los municipios, porque al final el Estado lo único que hace son procesos, ¿te fijas? Y si nosotros somos capaces de instalar esos instrumentos en las demás instituciones, los ciudadanos sabrán dónde está su trámite, dónde están los recursos, qué están haciendo con la plata, y lo sabrán en tiempo real, incluso en sus laptops. ¿A su juicio ha habido una mala administración de recursos en el gobierno de la Araucanía? Sí, en especial en el gobierno pasado hubo una muy mala administración de los recursos. Hay que saber que incluso la Corporación de Desarrollo, que presta un servicio extraordinario para la gente de cultura, deporte, hoy día todavía no se le puede pasar plata porque tenía hasta deuda tributaria. En los últimos años, de hecho 1 año y medio aproximadamente, funcionó sin recursos. Por eso hay demandas de ciudadanos o de empresas que hicieron prestaciones de servicio y solo lo hicieron porque le entregaron una orden de compra, ellos facturaron y hasta el día de hoy al parecer todavía no se les puede pagar y judicializaron por supuesto su proceso. Nosotros necesitamos que esa corporación funcione, pero también necesitamos que el actual gobierno regional adecúe procesos en función de que haga más rápido la ejecución, sabiendo por supuesto que están limitados por diferentes razones dentro de aquellos sumarios, qué sé yo, otros en procesos judiciales, y sin lugar a duda ahí los ciudadanos, los trabajadores deben estar con la cabeza reventada de problemas y por lo tanto hacen una ralentización de los gobiernos regionales, pero necesitamos que se actualicen, pero además se aceleren los procesos porque la plata, si no se utiliza, se pierde y el otro año no se recupera.
Muchas gracias, candidato Leal. ¿Qué competencias y recursos considera urgentes transferir a los gobiernos regionales y municipios también para una mejor gestión? Es un tema muy relevante porque al final se trata que el Estado central se desprenda de cierto poder político o de competencia de algún área determinada. Entonces ahí la pregunta es, yo lo que he visto al menos en el Congreso es que a raíz del caso de las fundaciones no hay una voluntad política de seguir transfiriendo competencias a los gobiernos regionales. Eso ha influido a nivel país. Ha influido mucho. Porque ahí se genera una cierta desconfianza hacia los gobiernos regionales en Chile. Y no veo una voluntad política, al menos de los legisladores, de seguir aprobando leyes que le demos más facultad a los gobernadores. Incluso hay voces que dicen que se debería volver a los intendentes. Porque al final tenemos dos autoridades, tenemos un delegado presidencial y tenemos un gobernador. Dos autoridades que antes estaban radicadas en una sola persona, que era el intendente regional, que era el representante del presidente de la República, y además era el ejecutivo del gobierno regional. Entonces, creo que no son tiempos fáciles para el futuro. Sí, yo creo que hay materias que son fundamentales que las regiones tengan más poder. Por ejemplo, nosotros tenemos una crisis hídrica en la región, tenemos una crisis de conectividad física, de caminos, y también conectividad digital. Yo creo que en materia de obras públicas, de conectividad, en materia de fomento productivo, el gobierno central debiese transferir más facultades, por ejemplo, a Cercotec, por ejemplo, a la Corfo. ¿Por qué tiene que el gobierno de la región, por qué tiene que un Ceremi de obras públicas, tiene que ver con los caminos, que hace una licitación pública, tiene que esperar que lo autoricen de Santiago para adjudicar un camino que la gente de Santiago ni siquiera conoce? Más facultades en materia de conectividad, en fomento productivo y en conectividad digital. Consulta. ¿Los candidatos presidenciales que ustedes respaldan están alineados con este tipo de propuestas, este tipo de visiones que ustedes presentan, candidato? Lo que pasa es que los candidatos en primera vuelta le hablan a un público más cautivo, y en segunda vuelta ahí sí que debe salir un plan real, lo que pueda ser ejecutable en coherencia, en estrategia. Y ahí, por supuesto, cada uno de nosotros tiene que aportar en función a que sus candidatos o candidatas puedan tener una performance de acuerdo a las necesidades reales de nuestro país. Actualmente eso es lo que nosotros vemos en la política, o al menos yo veo en la política, y por lo tanto esos programas empiezan a mutar a través de estos procesos. Y bueno, espero que mi candidata pase a segunda vuelta y haremos los aportes necesarios. Me interesa mucho el tema de salud, me interesa mucho el tema de la descentralización y por supuesto el desarrollo económico de donde yo provengo. Ya, pero desde su bloque y desde la candidata que manifiesta que apoya, el tema de centralización es prioritario porque ambos coinciden en mayor o menor medida que aquí no hay voluntad política transversal y que no hay un buen desempeño en las autoridades regionales, ¿cierto? Sus bloques políticos, sus candidatos, candidatas, ¿están alineados con esto? ¿Les interesa esa voluntad? Por ahí va la pregunta, candidato. Mírenlo, en específico, mi candidata no tiene una postura tan acabada sobre el tema de la descentralización, pero nosotros, o yo como regionalista, que soy de esta región, me interesa muchísimo el tema de la descentralización. Por eso le digo que en la segunda vuelta, esperemos que pasemos segunda vuelta, y ahí tenemos que colocar mucha fuerza en la descentralización. Hay que saber que uno representa, por supuesto, es un senador de la nación, pero representa a su región, y nosotros sabemos que si fortalecemos los gobiernos regionales, podemos hacer políticas particulares que nos permitan generar cierto desarrollo en nuestra región. Yo postulo a que nosotros seamos capaces de ir trabajando el balance comercial, pero también a través de eso podemos generar turismo, principalmente de invierno, y esas son políticas propias de aquí, regional, y por eso tenemos que garantizar que los gobiernos se fortalezcan y no se les quiten los recursos para que puedan ejecutar obras o ejecutar programas que permitan un desarrollo más acelerado en la región. Hay que saber que nosotros vivimos en la región más pobre, con un per cápita 1/3 con respecto al resto del país, y por lo tanto tenemos que crecer más rápido que cualquier otra región para poder alcanzar el promedio al menos. Henry, su postura en torno es igual a la candidata. Nosotros, Evelyn Matei, que es mi candidata, tiene un programa de gobierno elaborado
por un conjunto, trabajamos por meses, un proyecto acabado, por distintas materias, y un capítulo especial en cómo transferir competencias y más facultades a las regiones y principalmente a los gobiernos locales, a las municipalidades. Cosa que la candidata Jara que representa a Cristiana acá no tiene. Recordemos que la candidata Jara hace 15 años todavía no tenía programa de gobierno. Tienen mínimos comunes, no han sido capaces de elaborar un proyecto común. Nosotros tenemos un programa de gobierno acabado, con recursos cuantificados y un capítulo especial en materia de descentralización política, administrativa y transferencia de competencias. Perfecto. Le quiero preguntar a ambos candidatos, comenzamos con el candidato Henry Leal. ¿Usted estaría a favor o en contra de eliminar la figura de delegado presidencial? No estoy a favor de eliminar el delegado presidencial. ¿Sabe por qué? Porque Chile es un país unitario y tiene que tener un representante del presidente de la República en la región. Si eliminamos el delegado presidencial, ¿quién representa al presidente de la República en la región de la Araucanía o en cualquier región de Chile? Le quiero sumar... ¿Quién coordina los servicios públicos, a los seremi, a los jefes de servicios en la región? Si el gobernador es una figura electa, ¿y qué pasa si el gobernador es contrario al gobierno de turno? Entonces yo, al contrario, si dependiera de mí, yo volvería a los intendentes, se lo digo derechamente. Me gustaba la figura de los intendentes, que eran autoridades fuertes, con recursos, con autoridad, representante del presidente de la República. ¿Hoy no lo es? No. Esa figura debilitada absolutamente el delegado presidencial, si no tiene recursos, pues. Si le sacamos el gobierno regional, que era La Plata. Entonces tenemos figuras absolutamente debilitadas políticamente, sin poder real, y gobernadores que tienen el FNDR, pero que hasta ahí nomás llegan, pues se transforman en autoridades que empiezan a girar recursos, a aprobar proyectitos de las comunas, pero sin un poder político, tiene los votos, pero no tiene las facultades reales. Entonces tenemos un sistema que a mi juicio no funciona. Porque en los países que hay gobernadores de verdad, ¿ya? Con poder político, el gobernador manda, pues. El gobernador es la autoridad de la región o del estado, del distrito. Acá no tenemos un gobernador. ¿No tiene poder político René Zaffiria? No, creo que tiene el poder de los votos, el poder político de los votos. Pero ¿qué facultades tiene Zaffiria para ver el tema con algún seremi? O no, si no es el jefe del seremi, no es el jefe de los jefes de servicio. Él administra los recursos del FNR, que ¿sabe cuánto es? Es el 8% del presupuesto de la región. El otro 90% administra los servicios, el poder central, del Estado centralizado. Entonces yo esta figura, yo no estoy conforme con lo que tenemos hoy día. Con un delegado debilitado, súmele usted que más encima ahora le pusimos un seremi de seguridad, po. No sé. Le pusimos un seremi de seguridad que el poder político del delegado era el jefe de la policía, pues. Y hoy día el mando no tiene un seremi. Candidato, solamente para cerrar ese punto, aprovechando que tocó el tema y se lo quería también consultar hace unos segundos, en una región tan contingente por materia de seguridad que abordaremos más adelante, ¿no considera usted que quizás la figura del seremi de seguridad desplaza un poco la del delegado? Lo debilita, pues. Ya. Aun cuando la ley dejamos claramente establecido, que llegamos a un acuerdo. Nosotros no estábamos conformes, pero al final tuvimos que hacer para construir un acuerdo. Yo fui parte de ese acuerdo. Al final, el delegado igual puede instruir al seremi. Medidas es el jefe del seremi. Puede instruirle, siempre da una orden. El mando de las policías es del seremi, pero el delegado también puede instruir a través del seremi, y él no puede desobedecer esa instrucción. Perfecto. Candidato de Puyin, su postura frente a si estaría a favor o en contra de eliminar la figura del delegado y finalmente se considera que la figura del delegado está o no debilitada. Primero, la figura del delegado está debilitada completamente. Yo estoy en acuerdo de quitarlo. Creo que hay que darle poder al pueblo. El pueblo votó por un gobernador, sea el color que sea, en la región que esté. Tiene que tener si ya tiene la representación de la comunidad, de la sociedad que va a votar, bueno, tiene que tener la responsabilidad de administrar un estado en una región. Y nosotros yo como persona que quiero representar a esta región, necesito que las autoridades que estén en la región puedan tomar la totalidad de las decisiones, y para eso vamos a estar respaldándolo a través del Senado. Necesitamos que un gobernador se empodere, no tan solo del desarrollo económico, de los instrumentos de gestión que le ordenan, sino también del resto de la institucionalidad del Poder Ejecutivo para hacer una buena pega coordinada
de acuerdo a los requerimientos de los ciudadanos. Por algo votamos por un gobernador y bueno, tenemos que darle el respaldo necesario para que tenga la fuerza. Sí, por supuesto, más atribuciones. Nosotros más aún en una región que es la más pobre de Chile, necesitamos tomar decisiones locales. No necesitamos que las decisiones se tomen en papel, allá en Santiago, en Valparaíso. Necesitamos que aquí, en esta región, se tomen las decisiones y eso nos va a permitir. Sabemos que la administración pública, ¿qué dice? Mientras más cerca esté la decisión de los ciudadanos, es más eficiente y más eficaz. Entonces, te puedo hacer una pregunta. ¿Y por qué entonces el presidente Boric, tu presidente, no cumplió con la promesa que eliminar los delegados presidenciales y por el contrario los fortaleció? Yo creo que justamente porque los gobernadores, su principio, en el caso nuestro y específico, estaban haciendo una pega que no era buena, había un traspaso a fundaciones incluso que algunas no tenían ni un año y por lo tanto estaban cayendo en un proceso que nos llevó a un quiebre institucional. Dijo que iba a eliminar a los delegados presidenciales, se reunió con los gobernadores en el sur y dijo que promesa de él, voy a eliminar los delegados. Yo creo, estamos finalizando el gobierno y no lo eliminó. Diputado, yo creo que tomó una muy buena decisión el presidente no eliminarlo en ese entonces. Tenemos que ajustar mucho más las normativas para que los gobiernos funcionen bien y no podíamos, nosotros en la Araucanía, con un ex gobernador como el que tuvimos, no podíamos vivir tranquilos, claramente. O sea, teníamos literalmente un gato de campo en nuestro gobierno regional que se nos estaban desapareciendo los recursos, estaban pasando a distintas instituciones que no tenían un efecto. Quiero decirles solo un programa, imagínense que de la totalidad del programa, solo el 46% llegaba a los usuarios y el resto quedaba en otra institución. Entonces, habría que preguntarle muchas veces a los usuarios si estaban haciendo bien la pega o no. ¿Está de acuerdo usted con la creación del Ministerio de Seguridad, con el Seremi de Seguridad de la Araucanía? Mire, estoy de acuerdo en la creación, no estoy de acuerdo cómo se ha ido implementando. Yo creo que primero operadores políticos, si bien son de mi sector, pero lo acuso y así quedó reflejado. No puede ser que un ministerio tan necesario para nuestro país esté lleno de operadores políticos, sino tiene que estar con gente especializada para enfrentar lo que nosotros estamos viviendo, que es que no estamos acostumbrados además de vivir crimen organizado, qué sé yo, narcotráfico a gran escala, y por lo tanto este ministerio tenía que ser hecho con los mejores profesionales de un país que necesita actuar en forma firme, eficaz contra la delincuencia principalmente organizada. Perfecto, cerramos el tema de descentralización, también el tema de salud. Con estos dos temas, Germán, nos vamos a un corte en Araucanía. Bueno, estamos de regreso en Araucanía Decide, en este espacio que hemos puesto a disposición como canal de televisión de la Universidad Católica de Temuco junto a Germán, director del Centro de Políticas Públicas de la Casa de Estudios. Vamos a continuar ahora con dos temas más, pero en primera instancia hablaremos de seguridad. Es un tema muy sensible, muy contingente, muy preocupante también a nivel país, pero particularmente en la Araucanía, un concepto en todos sus ámbitos que además mantiene la región hace ya 4 años bajo estado de excepción, sumado también a la región del Biobío. De igual forma, cada candidato va a contar con 1 minuto 30 como máximo para responder a la pregunta, y en caso de que otro sea interpelado o quiera responder, también va a contar con 30 segundos para hacerlo. Comenzamos con un contexto y posteriormente las preguntas. Así es, y bueno, tema de seguridad, tema país y mucho más relevante para nuestra región. Y en nuestra región, como ustedes saben, ya varias décadas, la Araucanía ha estado vinculado a la violencia rural y urbana. Muchas de las familias de quienes viven acá exigen mayor presencia del Estado y que obviamente haya un mejor respaldo institucional con las leyes en favor hacia la seguridad y la convivencia. Lo que sorprende es que la Fiscalía, según los últimos datos, manifiesta que se ha utilizado armamento de guerra en este tipo de eventos y personas inocentes han resultado heridas. En este sentido, candidato, teniendo en cuenta que la Araucanía es una región con tensiones territoriales, ¿qué enfoque de largo plazo, para evitar este tema que hace un rato mencionaban de populismo y de inmediatismos, qué enfoque de largo plazo propondría desde el Senado para prevenir o disminuir esta violencia? A ver, nosotros tenemos claramente estos últimos años violencia o
o situaciones que no vivíamos en antaños. Asociado al crimen organizado, ha existido terrorismo no tan solo en el resto de Chile, sino también han existido actos de terrorismo en la Araucanía. Pero quiero decirle que con respecto a las víctimas de violencia rural, la ley del robo de madera, que fue hecha en forma transversal por diputados de nuestro país, disminuyó en un 80% del 2022 hasta el 2025. Se lo digo con razón porque son datos del Ministerio del Interior y del Ministerio de Justicia. También quiero mencionarles que yo, como exdirector de Cercotec, tenía que ayudar a las víctimas de violencia rural y por lo tanto los recursos, gestionamos más recursos, incluyendo recursos del gobierno regional, más los de la Subsecretaría de Interior, y que los recursos, bueno, empezaron a sobrar después con el tiempo porque claramente disminuyeron los casos. Con respecto a la violencia de mayor connotación, sí, tenemos que efectivamente colocar mano mucho más dura, muchísimo más dura, y para eso yo también quiero decir algo que debe ser importante. Hay que hacer modificaciones al Código Penal. ¿Sabe por qué? Porque en el Código Penal, cuando usted le permite formarse a los delincuentes, en el primer robo le damos firma mensual, en el segundo ya le damos algo más, y así sucesivamente se forma ese delincuente y al final se transforma en un delincuente peligroso para la sociedad. Por lo tanto, ¿Qué es lo que propone desde el Senado, candidato? Yo lo que propongo es modificar el Código Penal, pero también Código Procesal Penal. Sí, también hay que hacer modificaciones del Código Procesal Penal, porque los trámites menos complejos quedan como estadística. Los trámites menos complejos son los que cuando se te meten a tu casa y te roban y llega el carabinero a las 2 horas después. ¿Por qué llega? Porque ese proceso no tiene ningún efecto positivo para la labor de carabinero ni tampoco para la víctima, que puede ser uno. A mí personalmente me ha tocado vivir esos procesos y usted va a la fiscalía después y está archivado su caso. Entonces eso no puede suceder y por eso necesitamos nosotros hacer modificaciones desde el Congreso para que cortemos de raíz la formación de delincuentes, así le llamo yo, porque el delincuente que cae preso en Chile al final comete 30 o 40 fechorías y recién conoce la cárcel y después se puede comenzar a rehabilitar. Entonces tenemos que cortar antes el proceso de la formación de delincuentes. También, y con mucho dolor, quiero decirle que nosotros como Estado tenemos que hacernos cargo de los hijos de Chile, que le llamo, que son los chicos que muchas veces quedan en situación de calle y que cuando vamos a Cholchol nos damos cuenta que vive en una cárcel de menores. ¿Y quién están ahí? Los hijos de Chile, y somos responsables todos nosotros y tenemos que hacernos cargo de eso. ¿Hay terrorismo en la Araucanía? Han existido actos de terrorismo. Eso no lo determinamos, yo al menos no lo determino, lo determina el Poder Judicial, por supuesto, ya, a eso que han existido, mire, y de hecho se han llevado procesos por terrorismo, por la ley de terrorismo aquí en la región de la Araucanía, entonces ha existido. Se le pregunto justamente si lo dice desde su percepción personal o judicialmente. Judicialmente se ha comprobado que hay terrorismo. Personalmente creo que hay actos de terrorismo en la región de la Araucanía y tienen que ser combatidos. Perfecto. ¿Candidato Leal? Yo quiero decir que no da lo mismo por quién votar en estas próximas elecciones. Porque el sector de Janet Jara en el Congreso vota en contra de la ley de seguridad. La ley de usurpaciones, que fue muy importante, se oponía tenazmente, no la querían aprobar. Y muchos votaron en contra, sobre todo la izquierda. La ley de robo de madera costó un siglo sacarlo. Sí, mire, cuando el presidente de la República era diputado, Camilo Valleja, lo votaron en contra. Todas las leyes de seguridad que hemos aprobado en esta legislatura, ellos cuando eran para entrar las votaban en contra. Entonces, hoy día tienen un discurso que nadie les cree. No tienen credibilidad. Porque cuando tenían que votar, votaban en contra. Mire, la ministra Toá dijo que la ley Naín Retamal era la ley gatillo fácil, ¿se acuerdan? Estimados televidentes. Esa ley, yo soy autor de esa ley. Decía que ley gatillo fácil. La ley más importante que hemos dictado para carabineros. La ley de usurpaciones ayudó. Yo quiero recordarle que hubo un tiempo en que todos los campos acá estaban tomados con banderas. Se acabó eso con la ley de usurpaciones. Porque antiguamente no se podía detener a nadie, era una falta. Y como no era una falta, no se podían despachar órdenes de detención. Hoy día es un delito la usurpación y se acabaron las usurpaciones, o quedan muy pocas. Entonces, este gobierno y quien lo representa votaron sistemáticamente en contra de todas las leyes de seguridad. Y por eso que hoy día, al menos en esta región, la gente no les cree. Entonces, yo, primero, ¿qué medida?
Mire, hemos aprobado creo que 84 leyes de seguridad en esta legislatura. Yo soy parte de la Comisión de Seguridad de la Cámara, así que puedo hablar en propiedad. Pero no basta con listar leyes. Nos quedan algunas, queda la ley de inteligencia, queda las reglas de uso de la fuerza, que son muy importantes, la RUF, infraestructura crítica, entre otras. Estamos viendo la ley del fentanilo por las drogas, pero yo llegué al convencimiento que podemos dictar 20 leyes más o 50 leyes más. Pero si no se aplica la ley, el tema no va a cambiar. ¿Cuándo se ha aplicado? Mire, no, yo creo que hay que hacer una reforma profunda, hay que hacer una reforma profunda a la justicia, al Poder Judicial y al Ministerio Público. El sistema actual se dictó hace 25 años atrás, cuando no había narcotráfico, no había crimen organizado, venía saliendo del gobierno militar, había una desconfianza con los organismos de inteligencia, con la represión, había una desconfianza, que hoy día creo que las cosas han cambiado, y se centró una reforma en los derechos de los imputados. Se crearon los juzgados de garantía, eso no es casualidad, hay juzgados de garantía para garantizar los derechos de los imputados. Pero no hay un sistema que funcione en base a los derechos de las víctimas, que hoy día nadie los representa. Yo creo que lo que tenemos que impulsar, al menos yo si soy senador, voy a impulsar y espero que en los programas de gobierno, tanto de CAS y de CAIS y de Matei, haya un programa para reformar la justicia. Candidato. Poder judicial es que rayar en la cancha. A los jueces no les pasa absolutamente nada. Cuando un gobierno hace mal la pega, se va para la casa. Cuando un ministro lo hace mal, es acusado. Cuando un juez deja libre a los delincuentes, no les pasa nada porque son inamovibles hasta los 75 años. ¿Usted está a favor o en contra de seguir extendiendo el estado de excepción? Se lo pregunto porque la Araucanía lleva más de 4 años bajo este estado de excepción. ¿A su juicio se ha normalizado? Sí. Yo he votado a favor todos los estados de excepción. ¿Lo seguiría haciendo? Y lo voy a seguir votando porque es el instrumento que tenemos hoy día. No estoy disponible a que saquemos los militares, los llevemos a los cuarteles nuevamente y que vuelvan los atentados en las carreteras. Ha ayudado. También ¿Cómo se levanta finalmente entonces? Lo que pasa es que este gobierno ya no lo hizo y no lo va a hacer. Pero el próximo gobierno sí lo va a hacer. ¿Va a levantar el estado de excepción? No, va a resolver el problema, que es el terrorismo, y hay que decirlo. Este eufemismo de violencia, no sé qué hay terrorismo. Preguntarle, la candidata presidencial Evelyn Matei, en una de sus visitas a la región, dijo que en un año va a recuperar la Araucanía. ¿Es factible eso? Sí se puede. Se requiere voluntad política, coraje y decisión. Y Evelyn lo va a hacer. Y si es CAS lo va a hacer casi igual, o si es CAS lo va a hacer también. ¿Sabe por qué? ¿Por qué no se entra a Temucuicui? Si todos sabemos que ahí están escondidos, ¿por qué el Estado de Chile no entra ahí? Tiene que haber la decisión, la voluntad. Tenemos que usar todos los servicios de inteligencia. Chile tiene cómo hacer. Las Fuerzas Armadas tienen un tremendo sistema de inteligencia que no se usa. Hay que usar los servicios de inteligencia. Y si son 50 personas o 100 las que están provocando terror en Chile y en la macrozona sur, no, el Estado de Chile no es capaz de saber quiénes son y encarcelarlos antes. No somos capaces de eso. No somos capaces de ingresar a Temucuicui. El Estado de Chile tiene el derecho de hacerlo y el deber. Y mientras no resolvamos la seguridad, no va a haber progreso en la región. Y tiene que haber la voluntad decidida de ingresar a Temucuicui. La primera decisión que tiene ese profesional es dar la orden de ingresar ahí con todo el poder del Estado. Con todo el poder del Estado. Eso significa que va a haber baja, bueno, va a haber baja. Si sale entonces electa su candidata, vamos a entrar a Temucuicui, vamos a ¿es un compromiso con la ciudadanía? Lo prometió mi candidata presidencial, no yo. Yo no soy parte No, se lo pregunto justamente. Pero yo voy a apoyar esa medida. Si somos gobierno, nosotros, el gobierno de Matei, o si es el gobierno de Kaiser o de CAS, no tengan ninguna duda que vamos a entrar a Temucuicui. Y vamos a usar toda la inteligencia del Estado para ir a buscar a ese pequeño grupo, que ese es un grupo pequeñito, que usan la causa mapuche. Porque los mapuches, que los cuales yo respeto, aprecio y quiero, son un pueblo que quiere progresar y salir adelante. Pero se usa la causa mapuche. Eso está por otros, los mueven otros móviles, los mueve el narcotráfico, porque hay droga en Temucuicui. Recordemos que la última incautación salieron más de 1000 plantas de marihuana y fueron algunas casas. Hay droga en Temucuicui, hay negocios, hay vehículos robados, pero ellos utilizan la causa del gobierno del pueblo mapuche. El pueblo mapuche quiere progresar. Pero también hay una deuda grande con nuestro pueblo originario, que yo también estoy dispuesto a avanzar y también yo soy partidario de reconocerles sus derechos constitucionalmente. Muchas gracias. Son cosas distintas. ¿Cuál es su postura frente al estado de excepción, candidato de Puin? Mire, la Araucanía no pide muchos privilegios, pide vivir en paz. Y la paz se construye con justicia, inversión y decisión. Cuando vemos justificaciones, ¿por qué no crecemos? Bueno, yo le preguntaría a los israelitas, si son el polvorín del mundo, ¿por qué crecen?
entonces capaz que hay que traer la receta de allá. Por otro lado, quiero decirle que yo he tenido reuniones con oficiales de Carabineros y efectivamente en la Araucanía ellos pueden ingresar a todos lados. Es más, cuando pidieron la exhumación del señor Marchán, Carabineros llegó al sector, quien no quiso hacer el proceso fue la PDI. Entonces, pero hubo disparos. Pero Carabineros llegó porque tiene las condiciones para llegar. Entonces el Estado llega a todos los lugares. Si llegó allá es porque puede llegar a los otros lugares. Pero con resguardo, lograr ingresar al sí, con resguardo, sin lugar a dudas, sí. Y eso no lo inventé yo, me lo ha dicho Carabineros. Entonces yo creo que hay que mantener algunas medidas, por supuesto, hay que derrotar este crimen organizado que existe. Solo para clarificarlo, ¿mantendría el estado de excepción entonces? Sí, por supuesto, sí hay que derrotar todo acto de violencia que ahí suceda. Esas familias, cuando le dije que la Araucanía no pide privilegios, las comunidades lo único que necesitan es justicia, inversión y tomar decisiones políticas. Pero esas decisiones políticas tienen que ir dadas en hacer mejoras a una ley que le permita a los jueces dar órdenes para que las fuerzas auxiliares o las instituciones auxiliares del Poder Judicial puedan actuar. ¿Usted dice que las policías pueden ingresar, por ejemplo, a Temuco y Cuy? Sí, han ingresado. ¿Y por qué no se ha hecho candidato a su juicio? Se han ingresado. Lo que sucede es que, mire, lo que sucede, de hecho, cuando se incautó droga, ya la policía ingresó. Lo que sucede que tienen que encontrarse las personas, porque algunos dicen, hay 250 personas que están supuestamente manteniendo un movimiento. Bueno, hay que identificarlas y den esos datos al Poder Judicial o a la Fiscalía para que por supuesto los persigan. Si eso es lo que pedimos vivir en tranquilidad en nuestra Araucanía. Y si saben quiénes son, bueno, pasen la información a la Fiscalía y que se haga la persecución como corresponde, y esas personas, si nos generan tanto daño, hay que mandarlas presas, así literalmente, tenemos que meterlos presos para vivir en paz. Porque el resto, el otro millón de personas que vivimos en la región de la Araucanía, queremos inversión, desarrollo, trabajo. No, pero yo no puedo estar de acuerdo con Cristian decirme que tengo que se puede entrar, porque eso no es verdad. La última vez entraron 700 PDI y hubo uno muerto y tuvieron que salir arrancando. Que no fue la última. Y hay armamento de guerra en Temuco y Cuy. Y hay preparación militar en Temuco y Cuy. Y entonces, no entra. Han entrado excepcionalmente a un procedimiento puntual a notificar a una persona. Pero entran con apoyo de las Fuerzas Armadas, van a eso. Pero no es una zona de libre tránsito. Temuco y Cuy no se entra. Si tienen control territorial ellos. Entonces no es un territorio que puede entrar cualquier chileno. No se entra ahí. Entonces me preguntan por qué no se entra. Cualquier chileno no entra, por supuesto, sin lugar a duda. Pero el Estado es capaz de entrar. Sí, hay que saber que las policías son parte del Estado. Y ellos, pero la última vez murió un PDI. Esa claro. Fue la última vez, diputado. Eso hace como 2 años y medio atrás que sucedió. No fue la última, sí. Hay que saber que el proceso de exhumación, ¿cuánto hace 6 o 7 meses atrás que se iba a hacer? ¿De Marchán? ¿Verdad? Sí. Pues eso fue otra parte. Eso es Pidenco, Sí, no tiene que ver. por supuesto, otro pero lugar. también es un sector muy complejo que cualquier ciudadano no va a ir para allá. Pero llegaron y hubo disparos, tuvieron que arrancar. Pero llegó Carabinero al lugar Sí, del pero los hicieron con disparos y tuvieron que ir. No se pudo hacer Carabinero, la pericia. Carabinero hizo su pega, llegó hasta allá. Por eso Pero el servicio militar no pudo hacer las pericias. Por eso porque les necesitamos- dispararon. Pero por eso necesitamos fortalecer aún más la PDI con elementos que ya tiene Carabinero. Hay que saber, Falta la PDI. bueno, necesita vehículos blindados con mayor capacidad para poder llegar también. A Carabineros hay que saber que en este gobierno, y así lo dijo un general, le han colocado más herramientas para que puedan hacer la fiscalización que corresponde en la macrozona sur. Y eso es así, lo vemos nosotros cada vez que vamos a esa zona. Se lo pregunté al candidato Leal, se lo pregunto a usted también, candidato de Puin. ¿Su candidata presidencial comparte sus declaraciones en torno a que mantendría el estado de excepción? Mire, compartir o no, yo tengo que ser más regionalista que cualquiera, y por supuesto tenemos que tener un diálogo. Si esa es la gracia de la política. O sea, nosotros no podemos alinearnos a alguien que nos diga, bueno, vamos para allá como un caballo carretonero. No, la democracia significa dialogar. Y si hay que dialogar con mi candidata, o con otros candidatos, o con un presidente o una presidenta que no sea de mi color político, lo voy a hacer por el bien de la región. Y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Se han reunido con víctimas de la violencia? Yo sí, por supuesto. Sí. Sí. ¿Han estado? Mi compañero de lista, Jorge Lucinger Macay, que es mi compañero de lista al Senado,
sus papás fueron, todo Chile sabe lo que pasó con sus padres. Entonces, es mi compañero de lista. Es el símbolo del terrorismo en Chile. Asesinaron, quemaron vivos a sus padres. Y entonces cuando yo escucho que hablan de violencia rural, a mí me da mucha rabia. Porque eso es terrorismo puro y duro. Puro y duro. Cuando asesinaron a 3 carabineros, el día de carabineros, los mataron, los acribillaron, después los quemaron. Y cuando la candidata Jara dice que no me corresponde a mí calificar ese terrorismo, perdón. Cuando se presentan las querellas, las presenta el gobierno. El gobierno invoca la ley antiterrorista. Entonces el discurso que tiene hoy día la izquierda es decir, ¿sabe qué? Eso no me corresponde a mí. Eso le corresponde a la fiscalía acusar. Y anoche escuchaba a una candidata senadora que no era cristiana, decía, no, eso le corresponde a los jueces. Y califican, perdón. Cuando se presentan las querellas criminales, se invoca la ley antiterrorista por parte del gobierno. Y quien aspira a dirigir la patria, el país, tiene que estar dispuesto a invocar la ley, no decir eso le corresponde a la justicia. Entonces nunca se va a querellar por la ley antiterrorista, porque es el gobierno el que se querella. Entonces a mí, la verdad que me molesta mucho este discurso de la izquierda, de no querer reconocer que en la región sí hay terrorismo. ¿Por qué les cuesta tanto declarar? ¿O será porque el presidente Boris iba a Temucuicui y se juntaba con los jefes de Temucuicui? ¿Quisiera responder o cerramos el tema de seguridad? Yo creo que hay tanta agua que ha pasado bajo el puente que más vale colocarse en unidad en una región que necesita hacer fuerza política para representarle a la gente de Santiago que nosotros necesitamos tomar decisiones porque la región necesita crecer en forma urgente. Tenemos miles más problemas, o sea, problemas de conectividad, problemas de desarrollo económico, problemas de lista de espera, problemas de educación. Entonces yo creo que echarle más pelo a esa leche, mejor prefiero gastar la energía en cómo somos capaces de generar la unidad para defender a cada uno de los ciudadanos de nuestra región de la Araucanía que vive con desempleo, vive con desesperanza, y no tan solo en un gobierno, han pasado hartos gobiernos de todos lados. Ya, solamente para cerrar el tema entonces, en conclusión, a su juicio, candidato Leal, hay terrorismo en la Araucanía, y a su juicio, candidato Puin, hay hechos con carácter terrorista. Sí, por supuesto. Perfecto. Vamos a pasar al cuarto tema y último entonces de este Araucanía Decide en su quinta capítulo. Vamos a hablar de educación. Bueno, vamos a tener algún minuto después para decir algo libre, sí, ¿no? Pero por supuesto, ahí después el despliegue. de este tema. Así es, y bueno, no es menor que también la educación es otro talón de Aquiles de la región de la Araucanía, puntualmente porque existen diferencias bien marcadas en lo rural y en lo urbano. Se observan desafíos en la formación docente, en la infraestructura de las escuelas, colegios y la misma retención escolar. Sumemos a ello que también tenemos una región donde la identidad mapuche es fuerte y se requiere también intervenir en educación intercultural para que puedan mejorar, junto con todo este popurrí de desafíos, avanzar hacia una equidad. Candidato Henry, ¿qué medidas, recursos priorizaría usted para cerrar estas brechas educativas? Hay bastante consenso que la educación inicial es fundamental. Y lo que se está haciendo es todo lo contrario. Los esfuerzos del actual gobierno, de hecho hay un recorte presupuestario para la educación inicial. Se están sacando todos los recursos que van destinados a los niños, al pre-kinder, de la educación prebásica, para llevarlos a financiar el FES. Y creo que eso es profundamente equivocado, porque los primeros años de un niño son lo más importante. Tenemos que fortalecer con mucha más fuerza la educación preescolar. Hoy día los niños en tercero básico, un porcentaje importante, no comprenden lo que leen. Eso es una realidad y eso al final pasa la cuenta sí o sí. Entonces yo creo que tenemos que revitalizar con mucho más fuerza la educación preescolar y no centrar toda la educación que es universitaria, que eso es el final de la educación de un niño. Nuestra región, sí, hay un tema intercultural. Yo vivo en Carahue, allá está Costa Araucanía, servicio local, que ha tenido muchos problemas. Y existe la asignatura, tiene enfoque intercultural. Pero también hay un porcentaje importante de papás que no están muy de acuerdo. Porque no todos forman parte de comunidades indígenas. Hay un 60% que no lo es, o 70%. Y muchas veces los currículos que fijan se los obligan a hacer a todos.
Entonces algunos padres quisieran que potenciáramos también el inglés, el idioma, y no solamente el mapudungún. Bien hacerlo por quienes quieren practicarlo, por quienes tienen la identidad, pero en un curso hay 60 niños, y hay 40 que no tienen, y que sus papás quisieran que aprendieran más inglés. Y no hay otra oferta en esa comuna donde ir. Todo obligado. Entonces, yo creo que educación inicial, pero con igualdad para todos, sin discriminación ni positiva ni negativa. Y creo que hoy día el camino que se está tomando no es el correcto. Gracias. Su turno. Primero, hay que exigir respeto y estabilidad a los profesores. O sea, cuando los profesores viven una condición laboral inestable, obviamente no colocan la pasión que se requiere para hacer una buena educación. Segundo, yo creo que educar en la Araucanía no solo es enseñar a leer, sino también a enseñar a quedarse en la Araucanía, a emprender en la Araucanía, a respetar las costumbres de la Araucanía, porque eso permite una diferenciación con respecto a los demás. Yo concuerdo cuando algunos dicen que hay que estandarizar la educación, pero hasta un cierto porcentaje, por supuesto la malla curricular. El otro tiene que ser con un ímpetu identitario para que nos represente la educación como tal en la región. Pero sí tenemos que saber que hay un estándar que tenemos que hacer desde el pre-básica hacia adelante e ir incorporando los STEM. Todos sabemos que los STEM de alguna u otra manera a muchos profesionales les van a servir para ser los trabajadores del futuro bien remunerados. Y en ese sentido, nosotros si tenemos productividad laboral, vamos a tener productividad empresarial y por lo tanto vamos a tener mayor crecimiento económico, que es lo que de alguna u otra manera el modelo de Irlanda fue trabajando y que ha sido exitoso. Bueno, la semana pasada le aprobamos el día lunes en el Congreso, aprobamos la ley para que todos los profesores que tengan más de 3 años pasen a la planta. Eso es estabilidad. Muy Se bien. aprobó transversalmente. Hay que aplaudir eso porque los profesores han vivido décadas, muchos años en un sistema que no le daba la estabilidad y por lo tanto sin duda tenían esa dificultad. Imagínense que los profesores de los colegios privados no tenían incluso contratos por los 12 meses, así que vivían una precariedad laboral gigantesca y por eso todos querían irse a la educación municipal o del Estado. Otro de los temas que están presentes en la educación ante estos que han surgido es justamente la violencia escolar. Hemos visto casos de agresiones al interior de centros educacionales entre estudiantes e incluso con golpes a profesores. Les quiero hacer 2 preguntas muy concretas para que me respondan si consideran que eso ha sido así o no. ¿Se ha perdido quizás un poco el respeto hacia los docentes? Absolutamente. Hoy día no hay respeto a la autoridad, no hay respeto a los padres muchas veces, no hay respeto a los profesores. ¿Candidato Puig? Sí. Sí, por supuesto, y ahí yo aplaudo a la juventud de la Cámara de Diputados que se colocó las pilas y sacó una ley en función a hacer algunas cosas, pero también tenemos que decir que ahí es donde hay un Estado fallido. Porque si la violencia ya está llegando allá donde hay que ir a educarse, donde uno va con tranquilidad, con la mente abierta para recibir información y poder cultivar sus capacidades y competencias, es porque el Estado está fallando más abajo. Por lo tanto, ahí hay que hacer una intervención mayor, seguramente barrial o familiar, para evitar que esos niños lleguen, imagínense, a generar violencia contra profesores o contra... Me he reunido con los profesores, con los sostenedores de colegios particulares sancionados. Camilo Enrique tiene más de 70 denuncias en el Ministerio Público. 70. Nunca han llamado a la directora. Nunca. Entonces hay miedo. Yo soy autor del proyecto de ley que crea los pórticos en los colegios. Es que a eso quiero llegar. Lo interrumpo por lo mismo. Se aprobó en la Cámara de Diputados y Diputadas la ley Insuco, que busca justamente instalar pórticos detectores de metales en colegios y además en centros de salud, que ahí hay otro tema también muy importante, pero en este caso en los colegios y los liceos. Se va a discutir en el Senado. Si usted fuera senador actualmente, ¿estaría a favor o en contra de esta ley Insuco? No estoy a favor. Lo que también digo que hay que ver la raíz del problema. Porque si no vamos a terminar como países que restringen muchísimo las libertades para poder controlar a la población. Hay que saber que en China
una persona está identificada por el rostro, el iris, para todos lados donde va. Quizás vamos a tener que llegar hasta allá, pero la idea nuestra es poder combatir el problema en la raíz, en la base, para evitar tener una sociedad que no está, que le quiere dañar al otro, porque no quiere al otro. Ese es el problema. Entonces, tenemos que ser capaces de generar las condiciones para que la sociedad nos queramos. Si cuando alguien le genera violencia a una persona, es porque no le quiere. Cuando yo dije los hijos de Chile, y lo digo con dolor, porque muchas veces esos chicos le pueden quitar el teléfono a un adulto mayor y lo empujan y salen riéndose. ¿Se fija? ¿Y cuál es qué es lo que pasa ahí? Porque en la base de esa sociedad nosotros hemos hecho mal, y por lo tanto tenemos una persona que no quiere al resto de los ciudadanos, y eso no puede suceder en un país que quiere desarrollarse. Perfecto. Claramente no quiero equivocarme, candidato Leal, que su postura es a favor de la ley en Suco, pero preguntarle... Soy autor del proyecto de ley. Por lo mismo. Sí. Pero aprovecho de preguntarle a su juicio, ¿es la solución al problema de la violencia escolar? Es una herramienta más. Cuando el alcalde Neira me llamó, me habló de este problema, yo dije, voy a hacer un proyecto de ley, lo hice. Y tuve apoyo transversal en el Congreso, se apoyó por amplia mayoría. Solo el Partido Comunista y el Frente Amplio, que siempre en todo caso votan en contra de todo, lo que es seguridad. No es la solución de todo, pero créeme que da al menos una sensación de seguridad. Lo que busca es evitar que entren pistolas y armas de fuego a los colegios, armas blancas. Y eso, si eso da mayor sensación de seguridad, es una herramienta más. ¿Y qué se le dice a quienes acusan discriminación con esta ley? Que están profundamente equivocados. Cuando tú viajas y tienes que ir al aeropuerto con tu hijo, tienes que pasar por el detector de metal. Y no he escuchado a nadie reclamar que hay una invasión. Entonces, ¿por qué acá sí va a haber? No hay vulneración de los derechos de nadie, porque hay un protocolo. Además, el proyecto de ley es clarísimo. Tiene que haber primero un acuerdo. No es una imposición, es una facultad. Se acuerda con las comunidades educativas. Hay la consulta previa. Si están de acuerdo los profesores, los apoderados, los alumnos se instalan, si no, no se instala. No es una imposición, es una facultad. Le da el derecho, porque lo que estaba ocurriendo es que si se instalaban, llegaba a la Superintendencia de Educación y multaba a los alcaldes, que era el mundo al revés, para evitar eso. Pero también para los consultorios. Yo quiero aprovechar este espacio para solidarizar con el consultorio de acá de Temuco ayer o anteayer. Amanecer, que llegan los delincuentes a rematar a otros dentro, en completa impunidad, con armas blancas, a rematar a una persona al medio de dos doctoras que hoy día están afectadas psicológicamente. En realidad, lo que estamos viviendo en Temuco ya se está pareciendo a lo que empezamos a vivir en Santiago hace algunos años. Que, ojo ahí, con los servicios policiales, Temuco ya tenemos tren de agua en Temuco. Tenemos agresión. Ya hay redada. Entonces, no podemos bajarle el perfil, como siempre se baja. A mí me preocupa esa actitud que de repente dicen, no, que tenemos que querer entre las personas. No. Si a los delincuentes no se les trata con amor, a los delincuentes se les aplica la ley y se les encarcela cuando hacen mal. La candidata Jara dijo que había que tratar a los delincuentes con cariño, con amor. Es que con esa conducta Dios nos libre como presidente en materia de seguridad. Sí, quería justamente llegar a ese hecho ocurrido hace unos días al interior del CESFAM Amanecer acá en Temuco. ¿Estaría entonces, candidato Leal, usted a favor de instalar un pórtico en ese centro sanitario, por ejemplo? Si los funcionarios de ese consultorio lo quieren y el alcalde está dispuesto a hacer esa inversión, por supuesto. Es decir, realizar una consulta previa. Es que eso dice la ley, pues. La ley dice que esto es previa consulta con los afectados, los beneficiados. Ya, perfecto. No es una imposición legal, no los obliga. ¿Usted estaría a previa favor? Consulta. Candidato, pues. Sí, por supuesto. ¿Pórticos en recintos asistenciales? Sin lugar a dudas, sí, una herramienta para controlar y evitar violencia ya de alta connotación que puedan suceder en los establecimientos, llamémosle educación o salud del Estado. No podemos permitir que la violencia se instale dentro. Entonces, tenemos que sacarla y, por supuesto, ir a ver el tema más profundo que está sucediendo en nuestra sociedad, y ahí hay que hacer la corrección. Si no, vamos a estar llenos de pórticos por todos lados y creo que va a ser un costo adicional para el Estado, ¿no? Perfecto, estamos ya llegando al término de este debate. Queremos darle las gracias al candidato Henry Leal del partido de la... ¿No hay minutos? Ahora vamos a eso. No se nos adelante, candidato. Y también al candidato Cristian Epuín, entonces, del Partido Radical, por acompañarnos en este quinto capítulo de Araucanía Decide. Ahora sí vamos al minuto final para que ustedes puedan dirigirse a la audiencia. Germán. Pero antes de ello, antes de ese minuto, candidato, Sí. un breve resumen. Se han tratado varios temas cortos, o sea, cortos digo yo, han sido pocos, ¿cierto? Pero han salido muchos
puntos de encuentro y de desencuentro, ¿cierto? Puntualmente en salud, nuestro primer punto, ambos coinciden en la gestión de recursos y la participación híbrida entre lo privado y lo público. La crítica está más entre ambos candidatos, es que uno está más a favor que sí, hay un buen desempeño, podría mejorarse más en este ámbito, mientras otro de los candidatos asume que efectivamente está al debe. Por otro lado, el tema de descentralización, hay diferencias. Hay una crítica hacia poca voluntad política, un mal desempeño de las autoridades regionales. Sin embargo, el punto de desencuentro es que por parte del candidato Epúin estaría a favor en eliminar al delegado presidencial y por la parte de el candidato Leal volver más bien a la figura del intendente regional. Respecto a seguridad, es el tema de mayor desencuentro hacia el final, aunque hay un punto en que ambos coinciden y son en los actos de terrorismo, la palabra, el concepto terrorismo, pero matizado, ¿no? Unos como actos puntuales aislados, otro en toda su categoría de terrorismo. El candidato Epúin dice debería reformarse más el Código Procesal, una reforma legal, y en esa misma línea el candidato Leal afirma que debe haber una reforma pero profunda en todo el sistema de justicia y no solamente en el marco legal, sino en otro tipo de leyes. Y finalmente, la educación. Hay miradas compartidas como tal que tienen que avanzar hacia reformar o estructurar, fortalecer la educación pública y la infraestructura, en paralelo también al apoyo de la formación de docentes. Sí, muy importante ese resumen. Y no más Germán. tómbola. Muy importante ese resumen entonces para conocer también las similitudes, las diferencias en torno a estos 4 temas que hemos abordado. Hay mucho que conversar, pero hemos hecho una selección justamente en torno a lo que quizás hoy más complica la Araucanía, porque la gente quiere soluciones concretas. Ahora sí, para el minuto final, ¿qué candidato quiere comenzar? Perfecto, su minuto final, cuando quiera. Hace 4 años la gente confió en mí y me dio la primera mayoría como diputado a mi distrito. Les pido hoy día su apoyo. Quiero ser un senador presente que va a trabajar en terreno como lo hice como diputado. Quiero que renovemos el Senado. Tengo 53 años. Era un adolescente y ya eran parlamentarios los mismos con los que hoy día compito. Personas que tienen más de 80 años y quieren llegar al Senado por un periodo más. Creo que eso no corresponde. Creo que es tiempo de renovar el Senado. El Senado es para ir a trabajar, no para jubilar. Es para ir a poner ideas, leyes, pero para representar a nuestros vecinos. Soy Henry Leal, tengo el J23. Quiero ser tu voz en el Senado. Dame la oportunidad y te voy a seguir representando como lo he hecho como tu diputado, trabajando siempre en terreno, cercanamente y con un 100% de asistencia en la Cámara de Diputados. Nunca falté un día a mi trabajo. Muchas gracias. Candidato Epúin, su minuto final, cuando quiera. Soy un hijo de esta tierra, nací en Curarrehue, estudié en Villarrica y luego en Temuco. Conozco cada rincón de esta región de la Araucanía, conozco a su gente y me duele muchas veces cuando aparecen candidatos de otras regiones, en especial de la metropolitana, que vienen a tratar de colocarse acá cuando ya tenemos un mal ejemplo, un pésimo ejemplo de un senador que salió aquí y arrastró a otra senadora. Por eso quiero representar a cada uno de los ciudadanos de esta región de la Araucanía. No se olviden, voten consciente, luchen por nuestra región, seamos más regionalistas, cuidemos lo nuestro, no elijamos a gente que viene desde fuera. Y por lo tanto hay que renovar, por supuesto, el Congreso, hay que renovar el Senado en especial con las personas que necesitan ya ir a descansar. Por supuesto, vota por mí, C18, el 16 de noviembre, no te equivoques. Perfecto. Ahí entonces el minuto final de ambos candidatos y de esta forma estamos ya finalizando Araucanía Decide. Reiteramos nuestros agradecimientos, candidato Leal, candidato Epúin, por acompañarnos el día de hoy, por aceptar la invitación también, porque consideramos con Germán que es muy importante que la gente pueda conocer sus propuestas y más aún porque quieren soluciones concretas. Una instancia muy provechosa para que este próximo domingo 16 de noviembre vote informado. Muchas gracias.